Hola, en este video revisaremos ejercicios de resonancia. En este primer ejercicio se nos indica que debemos identificar cuáles de los flujos de electrones que están propuestos con las flechas que están señaladas son permitidos para el dibujo de estructuras resonantes en esos casos. Y aquí tenemos que recordar dos cuestiones principalmente, que cuando dibujamos estructuras resonantes no se deben generar cambios en la conectividad de los átomos que conforman a la molécula, y el segundo, que no se debe violar la regla del octeto. Entonces, en todos los casos en donde se presente una ruptura de un enlace sigma, hay pérdida de la conectividad y tenemos que analizar que en ninguno de estos casos se rompa la regla del octeto. Para este primer ejemplo, nosotros observamos que hay un flujo de electrones de par libre a un enlace que se va a formar en esta posición entre el átomo de oxígeno y el átomo de carbono. Aquí es importante recordar que en las estructuras lineoangulares nosotros no dibujamos los átomos de hidrógeno implícitos unidos a átomos de carbono, por lo cual lo que tendríamos que hacer ahí es considerar a esos átomos de hidrógeno. Y allí puede ayudarnos el dibujar la estructura con esos átomos de hidrógeno, que sería así. Entonces, allí podemos ver más fácilmente que si este par de electrones que estaba libre del átomo de oxígeno forma un enlace en esta posición, tendríamos sobre este carbono 5 enlaces, es decir, 10 electrones de valencia, con lo cual se viola la regla del octeto y entonces esa flecha no es posible. En este segundo caso tenemos que hay una ruptura de enlace sigma, lo cual generaría un cambio en el orden de unión de la molécula y entonces tampoco es posible. En este tercer ejemplo, donde hay un flujo de electrones del triple enlace al átomo de nitrógeno, tenemos que recordar que en todos los heteroátomos se dibujan todos los enlaces en las estructuras lineoangulares, por lo cual aquí ya sabemos que no hay átomos de hidrógeno ya que no están representados. Y entonces lo que tenemos que dibujar es la estructura resonante que va a resultar de ese flujo de electrones, que sería algo así. Y entonces vemos que en ella no hay cambios en la conectividad y tampoco se rompe la regla del octeto, por lo cual en ese caso este flujo de electrones sí es correcto. Aquí nuevamente tenemos que ver que el enlace se está formando con un átomo de carbono, por lo cual es importante saber si en ese átomo de carbono se violaría la regla del octeto. Y entonces dibujamos la estructura completa con sus enlaces para ese átomo de carbono, con el hidrógeno que está aquí. Y entonces notamos que la formación de un enlace en esta posición, sin deslocalización de este otro par, generaría un carbono con 10 electrones de valencia y entonces ese movimiento de electrones tampoco es posible. Acá es más fácil verlo porque ya están representados sobre este carbono todos sus enlaces. Tiene dos enlaces hacia el oxígeno y estos otros dos enlaces sencillos. Entonces podemos ver que si nada más se deslocaliza ese par de electrones hacia esta posición, aquí en el carbono estaríamos formando 5 enlaces, por lo cual tampoco es posible ese movimiento de electrones. Y ya finalmente en esta estructura observamos que el flujo de electrones es de un triple enlace, un enlace pi, hacia el átomo de nitrógeno. Nuevamente, como es un heteroátomo, ya tiene dibujados todos los átomos a los que está unido, por lo cual allí podemos saber que no hay átomos de hidrógeno. Entonces lo que tendríamos que verificar es que no se rompe la regla del octeto al deslocalizar ese par de electrones, dibujando la estructura resonante que va a resultar. Y entonces sería algo así. Observamos que no hay cambios en la conectividad y que no se rompió la regla del octeto, por lo cual también ese flujo de electrones es correcto. En este segundo ejercicio, lo que se nos pide es dibujar las flechas
que indiquen el flujo de electrones correspondiente a la formación de la estructura resonante en cada ejercicio. Y aquí lo que es importante recordar es que los flujos de electrones más comunes son de enlace pi a enlace pi, de enlace pi a par libre y de par libre a enlace pi cuando dibujamos estructuras resonantes, todos estos casos. Entonces tenemos que ver, por ejemplo, en este primer ejercicio, cuál fue el cambio que ocurrió en cuanto a la posición de los electrones, ya sea de enlaces pi o pares de electrones sin compartir. Aquí no hay pares de electrones sin compartir, solo hay enlaces pi y el flujo ocurrió de esta posición entre estos dos átomos de carbono a esta posición, entre ahora estos dos átomos de carbono. Y entonces lo representamos con una flecha de este modo. En este otro caso, lo que cambia es de enlace pi a un par de electrones libres, que ahora se encuentra sobre el átomo más electronegativo, que es el átomo de nitrógeno. Y entonces la flecha tendría que indicar ese flujo de electrones, naciendo en el enlace pi, que es de donde provienen, y señalando hacia dónde van a quedar, que es sobre el nitrógeno, algo así. Y en este último caso se observan dos cambios. Primero, que un par de electrones libre ahora forma un enlace pi, por eso aquí el átomo de oxígeno tiene 4 electrones, siendo que tenía 6, y también la ruptura de este doble enlace que pasa a formar un par libre. Entonces allí tendríamos que generar una flecha que vaya del par de electrones libre hacia el átomo de carbono y entonces formaríamos aquí un doble enlace. En ese caso, este carbono quedaría con 5 enlaces, 10 electrones de valencia, lo cual no es posible y por ello se promueve la ruptura del enlace pi que se encuentra aquí, que va a generar ahora un par libre sobre el átomo de carbono, que es esto. En este ejercicio lo que se nos solicita es dibujar las estructuras resonantes que puede presentar cada uno de estos compuestos. Y entonces tenemos que buscar cuáles son los patrones que se están presentando. Con práctica es muy sencillo verlos, pero para ello sí tenemos que hacer bastantes ejercicios para acostumbrarnos a identificar dichos patrones. Ahorita yo podría decirles, por ejemplo, que en este átomo de oxígeno tenemos pares de electrones libres que están adyacentes a un enlace pi y por ello ese tipo de resonancia es la que se va a dar, en donde este par de electrones puede pasar a formar un doble enlace en esta posición y entonces indicaríamos esa flecha. Y ahora, dado que en este carbono se generarían 5 enlaces, tendríamos que mover de posición algún otro par de electrones. Como no podemos romper enlaces sencillos, entonces el que rompemos es el enlace pi, que migraría hacia el átomo de carbono, que también está unido con ese doble enlace, que es este, y entonces generaríamos un par libre en esa posición. Quedaría nuestra molécula así. En cuanto a las cargas, nosotros podemos hacer un truco, que es el de poner una recta numérica indicando -1, 0 y +1, que son las cargas que se encuentran más comúnmente en las moléculas orgánicas, y decir, si yo me muevo en esta dirección, significa que mi átomo está donando electrones. Y si está aceptando electrones, tendría que moverme en la recta numérica hacia lo más negativo, porque los electrones tienen carga negativa. Entonces allí podríamos ver que este oxígeno tiene una carga neutra, está donando electrones y entonces nos movemos hacia la derecha en la recta numérica y decimos que la carga que le queda es de +1. Para este átomo de carbono está ganando un par de electrones, estaba neutro, nos movemos en otra dirección, queda con carga negativa. Esa es una forma de verlo o bien calcular las cargas formales.
Por otro lado, tenemos esta otra estructura en la que si somos observadores podemos ver que es el mismo patrón. Tenemos par de electrones libres unido a un átomo que a su vez tiene un enlace pi. Y entonces lo que va a ocurrir es algo similar a lo que habíamos propuesto en esta otra estructura resonante, donde este par de electrones puede formar un doble enlace aquí. Ahora el nitrógeno estaría quedando con 5 enlaces. Se viola la regla del octeto, uno de esos enlaces se tiene que romper y no puede ser un enlace sigma porque perderíamos conectividad, entonces rompemos el enlace pi hacia el átomo de oxígeno que aparte es más electronegativo. Y entonces generamos una estructura resonante, que es esta, en la cual también podemos ver lo mismo en cuanto a las cargas. Aquí tenemos un oxígeno que estaba neutro, ganó o aceptó un par de electrones que da negativo, que es esta. Este otro oxígeno estaba negativo, dona un par de electrones que da con carga neutra. Y este átomo de nitrógeno hizo ambas. Primero aceptó un par de electrones y luego donó un par de electrones. Entonces por eso su carga permanece igual. Allí podríamos decir que estaba en positivo, acepta un par de electrones, queda neutro y luego dona un par de electrones y vuelve a quedar positivo. En este otro ejercicio lo que observamos es que tenemos una carga positiva adyacente a un doble enlace. Y entonces lo que podemos hacer es cambiar este doble enlace de posición. Digamos que el enlace pi compensa la carga positiva y se mueve hacia esa dirección, que quedaría algo así. Y entonces ahora este átomo de carbono nos queda con 3 enlaces y con una carga positiva. También lo podemos ver desde el punto de vista de la recta numérica, decir que aquí estaba neutro y luego dona un par de electrones y queda con carga positiva. Nuevamente tenemos una carga positiva que está adyacente a un enlace pi. Ese enlace pi puede nuevamente compensar a esa carga positiva moviéndose hacia esa posición, como ocurrió en este caso. Y entonces ahora este átomo de carbono es el que donó su par de electrones, estaba neutro, pasa a ser positivo. Y nos quedaría una estructura resonante así. Nuevamente, en este caso, para esta molécula tenemos una carga positiva adyacente a un doble enlace, pero este doble enlace está fuera del ciclo. Aún así, puede compensar esa carga positiva cambiando de posición hacia acá y entonces ahora el átomo que está donando electrones es este. Y entonces la estructura resonante que formamos sería la que está aquí representada, donde este átomo de carbono tiene una carga positiva. Aquí fíjense cuál es el átomo que en realidad donó el par de electrones y eso lo van a ver contando los enlaces. Por ejemplo, aquí este átomo de carbono sigue conservando sus 4 enlaces en la estructura resonante que tenemos acá, porque el doble enlace digamos que nada más cambió de posición de esta manera. Por ello este carbono sigue teniendo 4 enlaces. Este nada más tiene 3. Aquí hay un hidrógeno que no está representado, tiene 3 enlaces y carga positiva. Acá también hay un hidrógeno que no está representado, pero si lo dibujamos acá y contamos enlaces son 4. Y lo mismo pueden hacer para el resto de las estructuras resonantes y de los átomos de carbono en cada una. Ya para finalizar, dentro de las estructuras más comunes en donde tenemos que dibujar estructuras resonantes, se encuentran los anillos de benceno en los cuales sus hidrógenos han sido sustituidos por otros grupos de átomos o grupos funcionales. Y entonces, en esos casos, una de las estructuras resonantes que se pueden proponer es intercambiar la posición de los dobles enlaces que se encuentran dentro del anillo. Sin embargo, esa estructura resonante, aunque es correcta, no da mucha información respecto a la reactividad del anillo, que varía dependiendo de cómo son esos sustituyentes. Para saber en realidad cómo varía esa
reactividad ahora en el anillo por presencia de esos grupos, lo que se tiene que hacer es involucrar a esos grupos en la resonancia siempre que sea posible. Y eso lo podemos hacer pensando en cómo son esos grupos. Si en el grupo que está unido directamente al anillo observamos una carga formal positiva o una carga parcial positiva, lo que tenemos que suponer es que el doble enlace o uno de los dobles enlaces de nuestro anillo va a formar un enlace covalente en esta posición, o sea, va a cambiar un enlace pi de posición dentro del anillo a un enlace pi fuera del anillo. Y eso se va a dar siempre que tengamos una carga formal positiva o una carga parcial positiva en el átomo unido directamente al anillo. Entonces aquí podríamos pensar que se da ese movimiento de electrones formando ahora el doble enlace en esta posición, y como en este caso el nitrógeno quedaría con 5 enlaces y pertenece al segundo periodo y eso no se puede, entonces tiene que deslocalizarse también el par de electrones pi que mantienen unido al nitrógeno con el oxígeno. Entonces obtendríamos una estructura resonante en la cual el oxígeno queda con una carga formal negativa porque ganó electrones y estaba neutro, y este carbono queda con una carga formal positiva porque se dio o donó un par de electrones. Aquí el nitrógeno nuevamente, como en el caso anterior del ejercicio de la diapositiva que vimos hace un momento, el nitrógeno quedaría con carga positiva. No hay un cambio en esa carga formal porque al mismo tiempo que aceptó un par de electrones, donó otro. Eso pasa cuando el átomo tiene una carga formal positiva o una carga parcial positiva. Repito. Si tenemos, por otra parte, un átomo en el cual tengamos pares de electrones sin compartir y que está unido directamente a nuestro anillo, ahora lo que puede ocurrir es que este átomo done ese par de electrones al anillo, porque tenemos un patrón en el cual existe un heteroátomo o un átomo con pares de electrones libres adyacente a un enlace pi. Y entonces lo que ocurre es lo que veíamos también en un ejercicio anterior, en donde este par de electrones puede generar un doble enlace con el carbono, mientras que el enlace pi del anillo genera un par de electrones libres sobre este átomo de carbono en este caso. Y entonces la estructura resonante que vamos a obtener sería esta, donde el átomo de oxígeno queda con una carga formal positiva porque estaba neutro y donó un par de electrones, y este carbono queda con una carga formal negativa porque aceptó un par de electrones. Y pues aquí es en lo que se tienen que fijar. Si el átomo que está unido directamente al anillo tiene electrones sin compartir, entonces los va a donar al anillo y en alguna de las posiciones del anillo habrá ahora un par libre y una carga negativa. Si el grupo funcional tiene una carga formal positiva o una carga parcial positiva, entonces lo que va a ocurrir es que el anillo va a quedar positivo en alguna posición. Ahora, de aquí pueden surgir varias estructuras resonantes más que no vienen en esta presentación, pero que los invito a que ustedes las realicen para involucrar, por ejemplo, aquí el movimiento de este par de electrones hacia acá y aquí una carga positiva. Este todavía puede participar también allí o el resto de los enlaces pi para que practiquen. Y bueno, hasta aquí este video. Hasta la próxima.